Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Selene Flores. Esto es Milenio 19 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información. No le cambie. Ya comenzamos. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia. Los delincuentes utilizan toda la tecnología para podernos golpear, matar a tantos transportistas. A 7 meses de concluir su mandato, esta tarde el presidente López Obrador presentó su último paquete de iniciativas de reformas. Desde el recinto parlamentario de Palacio Nacional, donde se juró la Constitución de 1857, el presidente aseguró que estas reformas buscan recuperar el espíritu social y humanista de la Constitución. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y sobre todo eminentemente social. No olvidemos que si por nuestros errores y valiéndose del dinero o la manipulación, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Porque nada en política es eterno. Y en la democracia se gana o se pierde. Y el pueblo es el que manda. Mire, el presidente dio a conocer en 20 puntos cuáles serán estas propuestas de iniciativa de reforma para el periodo de sesiones que comienza. Destacó elevar a nivel constitucional programas sociales como la pensión a adultos mayores a partir de los 65 años, también becas para estudiantes, apoyos al campo, aumento al salario mínimo al nivel de la inflación, pero también agregó reformas para reconocer a los pueblos indígenas y prohibir el maltrato animal. El presidente propone prohibir el maíz transgénico, así como extracción de hidrocarburos mediante el fracking. También una iniciativa para respetar las zonas con escasez de agua, otorgando únicamente concesiones para uso doméstico. Como se preveía, también presentó iniciativas para prohibir los vapeadores y drogas químicas como el fentanilo, así como penalizar el delito de extorsión. También presentó las iniciativas que han creado más polémica, la electoral, en la que contempla la reducción de los gastos de partidos políticos, así como eliminar las candidaturas pluris para el Congreso quede con 300 diputados y 64 senadores,
Y sin quitar el dedo del renglón, también presentó la reforma al Poder Judicial para que los ministros sean electos de manera popular. Finalmente presentó también una nueva reforma eléctrica y una más para desaparecer todos los organismos públicos autónomos, como el INAI. Mire, sin contar estas reformas, el presidente López Obrador ha presentado 62 reformas desde que comenzó su mandato, el 1 de diciembre de 2018, y bueno, hasta el 24 de enero de este año. La mayoría de estas reformas se han enfocado en paridad de género y materia social. Estos datos contrastan con el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien reformó 156 artículos de la Constitución mexicana. Mira, esta noche Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, hizo entrega en la Cámara de Diputados de este paquete de iniciativa de reformas constitucionales anunciados por el presidente López Obrador. Vamos a enlazarnos en vivo allá al Palacio de San Lázaro con mi querido compañero Fernando Damián. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Efectivamente, hace unos minutos, pues cumplió ya el trámite de entrega de este paquete de iniciativas de reformas constitucionales la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien llegó aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro, acompañada por integrantes del gabinete presidencial, como las secretarias de Relaciones Exteriores y también la de Seguridad Ciudadana. En este sentido, ha precisado la responsable de la política interior al entregar este paquete a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, que se trata de 18 reformas a la Constitución política y 2 a legislación secundaria. Hizo votos porque la Cámara de Diputados pues analice, discuta y en su caso apruebe estas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. A su vez, la diputada presidenta Marcela Guerra pues ha dado acuse de recibo de estos proyectos e instruyó a ser publicados a la brevedad esta misma noche en la Gaceta Parlamentaria, pues con el fin de darles la más amplia difusión y la más amplia publicidad a estas iniciativas presidenciales. Dio también a conocer que en la sesión del próximo miércoles 7 de febrero, pues se dará turno a las comisiones correspondientes, con lo cual pues se abre el debate de estas iniciativas, de este paquete de iniciativas de reformas constitucionales que hoy ha pues firmado y enviado aquí el presidente de la República, Selene. 18 reformas constitucionales, decías, Fer. Es correcto, de las 20 iniciativas que presentó el presidente de la República en Palacio Nacional, 18 son de carácter constitucional y 2 más a legislación secundaria. Es decir, pues no obvia decirlo, Selene, estas 18 tendrían que ser aprobadas por 2/3 partes de la Cámara de Diputados, es decir, un número que Morena y sus aliados no tienen en este recinto. Pero ahí no se acaba el camino, Fer, cuando es una reforma constitucional todavía tiene que pasar por los congresos locales, ¿cierto? Cierto, que es un largo camino. Primero aquí en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen tendría que discutirse en el Pleno y alcanzar una mayoría calificada de 2/3 partes. Se turnaría en ese caso al Senado de la República, donde también tendría que ser avalada por esa misma cantidad de votos, y posteriormente a los congresos de los estados, que al menos 17 de los 32, es decir, al menos la mitad más uno, tendrían que dar su aval para que se conviertan en reformas constitucionales. Muy bien, querido Fernando Damián, ahí están, ya llegaron las 20 reformas que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegan ahí a la Cámara de Diputados. Nos haces pues el detalle, 18 de estas 20 reformas son constitucionales y aquí empieza el camino para su discusión. Muchísimas gracias, querido Fer Damián, seguimos pendientes de tu información. Y mire, vamos ahora a las reacciones. Ya me dicen en este momento que hay conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena allá en la Cámara de Diputados. Nos enlazamos para ver qué está ocurriendo en vivo.
habremos de construirlo con respeto y tomando en cuenta a todos los grupos parlamentarios integrados en esta Cámara de los Diputados, porque eso debe de ser un debate abierto de cara a la nación y tratando de construir las mejores condiciones para todas y todos los mexicanos. El día de hoy estamos muy contentos porque se abre una posibilidad de construir mejores condiciones de vida para México, para las mexicanas y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Reginaldo Sandoval. Muchas gracias, Nacho. Pues comentarles muy rápido que el grupo parlamentario, a nombre del Partido del Trabajo y a nombre del grupo parlamentario, estamos contentos por esta decisión del presidente de mandar estas 20 reformas, 18 constitucionales y 2 legales, y que sin duda alguna vamos a continuar el debate que se inició de la reforma a nuestra Constitución desde la legislatura pasada, que les comento muy rápido. La Constitución del 1917 lleva 256 decretos y de esos se han reformado 771 artículos, para que tengan idea de 136 que tiene nuestra Constitución. La mayor cantidad de reformas constitucionales que se han hecho es en el periodo denominado neoliberal, que es 36 años. Bien, es la conferencia que están dando en este momento, pues sí, los diputados de Morena y sus aliados. Ya veíamos ahí a Carlos Puente del Partido Verde y también en este momento a Refinando Sandoval del Partido del Trabajo. Son las primeras reacciones después del envío de estas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que acaban de llegar hace unos momentos allá a la Cámara de Diputados. Y mire, pues no, las reacciones no se han hecho esperar después de este envío de reformas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de histórico este paquete de reformas y anunció que el partido y sus bancadas en el Congreso harán lo necesario para garantizar que se aprueben estos cambios. El dirigente del PAN, Marco Cortés, dijo que su partido ya anticipó su rechazo a cualquier intento de vulnerar las libertades, la democracia y que intenten debilitar los contrapesos. El INAI también hubo reacciones del INAI. Allá dijeron que analizarán detalladamente la iniciativa de reforma que pues pretende eliminar los organismos autónomos. Pues dicen, las funciones del instituto no pueden ser manejadas por alguna dependencia pública. Y aquí lo dicen porque, recordemos, el presidente pues había ya sugerido que las labores que hacía el INAI pues podrían pasar a lo que hace hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay que estar pendientes del detalle de esa reforma. Miren, los juzgadores federales también se pronunciaron en contra de la iniciativa que presentó el presidente para reformar el Poder Judicial. Ellos aseguran busca desaparecer el equilibrio de los poderes. Miren, pues hasta ahí por el momento las reacciones y lo que está ocurriendo con lo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay que recordar lo que lo hizo en el marco de la conmemoración de un aniversario más de la promulgación de la Constitución mexicana, la de 1917. El evento se llevó a cabo, como siempre, se llevó a cabo en Querétaro, pero esta vez sin la presencia del presidente López Obrador, y tampoco estuvo presente la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Quien estuvo presente en su nombre, en el nombre de la ministra Norma Piña, fue el ministro Pérez Dayán. Él allá en este evento advirtió que se debe alejar al Poder Judicial de la política. La Constitución de 1857, con su espíritu liberal, apuntaló la República Federal y reconoció que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Refiriéndose al Poder Judicial, Paulino Machorro y Narváez dijo: el magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública. No va a representar a nadie. No lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella
para que no resulte un juego de las pasiones. Y hoy por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un importante paquete de iniciativas de reformas constitucionales y lo hará desde otro espacio legislativo, el recinto parlamentario ubicado en Palacio Nacional, el lugar donde se discutió y juró la Constitución un 5 de febrero de 1857. Bueno, y justo en el marco de la entrega de paquetes de reformas del presidente, vamos a enlazarnos con Ana Karina Martínez, que nos tiene justamente los detalles sobre la reforma a las pensiones que presentó el presidente. Cari, qué polémica con esta reforma. Danos detalles. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches. Justo como lo mencionas, uno de los temas o una de las reformas que más ha destacado en este paquete de reformas que mandó el presidente es la que tiene que ver con las pensiones. Y es que el mandatario busca con esta iniciativa frenar o contrarrestar la reforma a las pensiones que se hizo en 1997, impulsada por el presidente Ernesto Zedillo, pero también la de 2007, que se impulsó en el sexenio de Felipe Calderón. La iniciativa busca que los trabajadores obtengan una jubilación digna con el 100% de su salario. ¿Cómo se llegaría a esto? A través de la creación de un fondo semilla con 64.619 millones de pesos, que se prevé vaya aumentando poco a poco y que servirá justo para esto de la jubilación digna, pero también va a ayudar a compensar a los trabajadores afectados por las reformas pasadas. En caso de que se apruebe esta iniciativa, comenzará a funcionar este fondo el 1 de mayo. El presidente explicó que la idea es establecer en la Constitución que la pensión para los adultos mayores se comience a entregar a partir de los 65 años y no desde los 68 como se percibe actualmente, y que además este monto aumente año con año y que se le otorgue una pensión a las personas con discapacidad independientemente de la edad que tengan. Además, busca que esta iniciativa de entrega de pensiones a las personas con discapacidad sea universal, es decir, que cubra a todo el territorio nacional, a todo el país. Pero no solo es polémica las pensiones, Selene, también tienen que ver el salario mínimo, y es que el presidente dice que buscan que no se permita un aumento al salario mínimo menor al de la inflación anual, que en 2023 cerró en 4.66%. Esto debido a la tendencia al alza que ha presentado este indicador durante el sexenio de López Obrador. Además, también tiene que ver, como ya lo mencionaste, mencionó acerca de la reforma energética, acerca también de la prohibición del fracking y de impulsar de nuevo a la Comisión Federal de Electricidad. Así es, Cari, muchas reformas presentadas por el presidente López Obrador, muchas, como comentas, como hemos comentado, como hemos leído, por muchos expertos, polémicas, porque todo tiene que ver con recursos. Y la pregunta es justamente esa: ¿dónde saldrán los recursos? ¿Cómo se administrarán? Para pues que no sea esto un problema a largo plazo, pero seguramente vendrá en el detalle fino de las iniciativas que presentó el presidente, y estaremos muy pendientes pues de tenerlo para explicarlo y entenderlo. Cari, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Elena. Muy buenas noches. Vamos a cambiar de información. Mire, hartos de la inseguridad en las carreteras, miles de transportistas de todo el país salieron a protestar para exigir un alto a la violencia en su contra.
Nada. Recuerdo que en las carreteras han secuestrado y desaparecido a cantidad de gente, traileros, transportistas y también nuestra familia. Todos tenemos que estar unidos para llamarle la atención a la autoridad que tiene el monopolio en la seguridad y tiene el monopolio en las armas, que haga su jale o quitarles el puesto que tienen. En caso de no haber una buena respuesta o en este plazo que estamos solicitando, nuestra próxima reacción sería ya hacer tomas, ¿no? Una toma, un paro, bloquear carreteras donde se vea la molestia de los transportistas nuevamente. Bueno, horas previas a esta protesta, la Secretaría de Gobernación había anunciado un acuerdo con transportistas donde se había acordado evitar el paro nacional de este día, aunque inmediatamente la ANTAC y otras organizaciones desconocieron este acuerdo, aseguraron que Segov solo buscaba confundir a la población. Lo que sabemos hasta ahora es que mañana tendrán una nueva reunión para intentar llegar a un acuerdo, delinear pues la ruta para que haya seguridad para los transportistas. Y en Guerrero, la violencia otra vez paralizó el transporte público. Ahora fue en Chilpancingo, luego de que esta mañana 4 choferes murieron en ataques en distintos puntos de la capital, resultando uno más gravemente herido, quien está hospitalizado. Los ataques ocurrieron sobre la avenida Juan Ruiz de Alarcón, cerca del mercado Baltasar, Leiva Mansilla y el Boulevard Chilpancingo, donde incendiaron también un taxi con el conductor adentro. Mire, por eso se salen a las calles, por eso salen a las calles los transportistas, por este tipo de violencia. Debido a estas agresiones se suspendió el transporte público justamente otra vez en Guerrero, pero esta vez allá, en gran parte de Chilpancingo, por lo que unidades de la Policía Preventiva Municipal, de Protección Civil, bomberos y también unidades oficiales del ayuntamiento se habilitaron para trasladar a los ciudadanos que se encontraban varados. Sin embargo, estas medidas, pues, como hemos visto, no han sido suficientes. Y en Reynosa, Tamaulipas, esta mañana se activó el código rojo, pues se reportaron balaceras, también bloqueos y presencia de ponchallantas en al menos 10 sectores de la ciudad. La vocería de Seguridad Estatal reportó que fueron derribados 5 postes con unidades pesadas, además de que entre 10 y 15 cámaras de videovigilancia fueron vandalizadas. La alerta se mantuvo hasta las 10 de la mañana cuando se logró controlar la situación. Las autoridades confirmaron que se realizaron varios aseguramientos y se abrió una investigación por estos hechos. Y en Caborca, Sonora, 4 jornaleros murieron y 7 más resultaron heridos cuando la camioneta tipo van en la que viajaban fue atacada a balazos por criminales que se encontraban apostados en las alturas de un cerro en la localidad del Campo San Francisco. Esto ocurrió ayer a mediodía cuando el grupo de 29 jornaleros se trasladaba al ejido Yaqui Justiciero. Aún no hay detenidos por esta agresión y se conoce el móvil, aunque autoridades implementaron un operativo para búsqueda de los atacantes. Y hay una escalada en el tema de violencia. El fin de semana se ubicó como el más violento en lo que va del año, con 238 homicidios dolosos reportados por la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en esta escalada de violencia, de temas, pasaron ya 2 semanas de que un joven murió a manos de policías municipales. Se llama Brandon. Sus familiares denuncian la falta de apoyo por parte de las autoridades, quienes les ofrecen una compensación que difícilmente alcanzaría para los gastos que Brandon tenía como jefe de familia. A 2 semanas del asesinato de Brando Arellano Cruz a manos de policías de Lerdo de Tejada, en Veracruz, el agente que le disparó continúa prófugo y solo 2 de los 4 detenidos fueron vinculados a proceso, César N. y Rufino N.
O sea, solo nos dicen que está prófugo, pero como tal no nos llaman para darnos, o sea, cómo va el caso. El que mató a mi hijo está prófugo. No saben nada hasta ahorita, 14 días, hoy, 2 semanas del fallecimiento de mi hijo. No tienen noticia de esa persona, no sé si alguien le ayudó a escapar, quién está encubriendo, no sabemos nada de esa persona que huyó. La familia de la víctima exige justicia y reparación del daño, pero el gobierno estatal solo ofrece a la viuda y sus 2 hijos una pensión de 2,000 pesos mensuales de la Comisión Estatal de Búsqueda. 2,000 pesos al mes con 2 pequeños. O sea, 2 pequeñitos. Pagaba él renta, ahorita pues obviamente tengo que pagarla, seguirla pagando, pagar luz, todo lo que es gastos, despensas, o sea, todo ello provenía, todo eso. Y pues la verdad 2,000 pesos al mes sí se me hace una burla por parte del gobierno. O sea, los gastos ascienden muchísimo en un hogar, en una familia mexicana, en un hogar veracruzano. Mi hijo tan solo tenía 27 años. Es una burla. Es una burla. Es revisible, el daño jamás lo van a reparar. La familia buscó apoyo del proyecto Inocencia, pues en menos de 2 semanas, la juez del caso determinó liberar a 2 de los policías detenidos y la fiscalía les negó una copia de la carpeta de investigación. Ayer precisamente fui a solicitar la copia de la carpeta de investigación, se la negaron a mi esposo, que porque tiene que ser con un oficio, que tenemos que llevar un abogado para solicitar esa carpeta de investigación. No se bajan a pies y de manera artera uno de ellos les dispara. Es de una manera artera, cobarde, por la espalda. Mi pobre hijo no sintió ni la muerte. ¿Cómo es posible que el juez resuelva de manera inmediata que 2 de ellos no tenían nada que ver si estaban en la escena del crimen? Todos participan. ¿Por qué? Porque a mi hijo lo persiguen. El abogado del proyecto Inocencia buscará justicia y la reparación del daño y alertó que este tipo de abusos son frecuentes y que la Fiscalía de Veracruz no es eficaz. Tenemos una fiscalía con 0.13 de eficacia en la investigación. Por dar celeridad a resolver o a dar resultados, se supone rápido, detienen a quien tengan que detener y es la justicia federal la que los libera. Y al final ni se le da justicia a la víctima y ya metimos a alguien que no tiene nada que ver. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. Al volver, continúa la crisis de agua y ya se extiende a varios estados del país. Vamos a información de los presidenciales. Esta tarde la candidata de Morena en su cuenta de X, Claudia Sheinbaum, apoyó la presentación de las reformas del presidente, las celebró. Así escribió este tuit en el que dijo: viva la Constitución de 1917, viva el humanismo mexicano, viva México. Y bueno, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se encuentra en Estados Unidos. Desde ahí advirtió que el crimen organizado y la 4T atentan contra la democracia de México, por lo que consideró necesario que observadores internacionales estén atentos a las próximas elecciones en nuestro país. Y por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato electo presidencial por Movimiento Ciudadano, se lanzó contra la refinería de Cadereyta, que está en Nuevo León. Mañana presentará, dice, una solicitud a la Cámara de Diputados para realizar una consulta popular sobre su propuesta, sobre el cierre de la planta. Advirtió que la refinería daña el ambiente y envenena a los niños. Y vamos a seguir con temas electorales, porque en la sesión de este día, la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano aprobó la lista para candidatos en la que aparece el nombre del actor y abogado, lo ve en pantalla, Roberto Palazuelos. Además, en las listas del Partido Naranja aparecen los nombres de otras personas, ya como de Luis Donaldo Colosio, el exaspirante a la jefatura de gobierno, también está Alejandra Barrales, ¿la recuerda usted? Ya no habíamos sabido de ella. Bueno, ahí está, ya fue candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y también está el hijo del coordinador del partido, Dante Alfonso Delgado.
a 142 días de que las presas del sistema Cutzamala se queden sin agua. 142 días para llegar al día cero ante la falta de lluvias en la región. Aquí le hemos contado justamente las protestas que han ocurrido en el Valle de México ante esta situación. Sin embargo, esta problemática se extiende a nivel nacional. En Chiapas, habitantes de San Cristóbal de las Casas denuncian que los pozos de la reserva natural, los humedales, se encuentran por debajo de su capacidad. En Veracruz, habitantes de al menos 5 municipios tienen agua, mientras en Guerrero, vecinos del barrio de San Mateo en Chilpancingo bloquearon avenidas. Denuncian que desde principios de año no hay agua y tienen que comprar pipas que van de 450 hasta los 800 pesos. Ya lo mataron. La autoridad pues siempre nos está prometiendo que tenemos agua y no tenemos nada, ¿sí? Siempre, cada mes, cada 2 meses es la misma situación, ¿sí? Pero ya vienen las votaciones, señores, ¿sí? Vamos a votar, ¿sí? Para que nos sigan engañando. Con esto hacemos una pausa, pero al regresar, Nayib Bukele se declara ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador. Regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Mire, con más de 1.600.000 votos, Nayib Bukele logró un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales celebradas ayer en El Salvador. Allá está mi compañero Gaspar Vela, quien ha seguido puntualmente todo este proceso. ¿Cómo estás, Gaspar? Buenas noches. Muy bien, Selene, muy buenas noches, con el gusto de saludarte aquí desde San Salvador, El Salvador. Efectivamente, el día de ayer Nayib Bukele arrasó en estas elecciones presidenciales. A esta hora de la noche de lunes, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador reporta un avance del 70% en el conteo de votos. Las cifras no se han movido mucho respecto a lo del día de ayer. Nayib Bukele se ubica en la primera posición hasta este momento con el 81% de los votos. En segundo lugar está Manuel El Chino Flores con 6.7% de los votos, y en tercero está Joel Sánchez del partido Arena con 6.1% de los votos. Después de conocer los primeros resultados, el día de ayer Nayib Bukele convocó a los salvadoreños a esta Plaza Barrios, desde donde te saludo el día de hoy, y vamos a, si te parece, vamos a ver parte de lo que ocurrió el día de ayer en la jornada electoral. El pueblo salvadoreño habló, y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. No hubo sorpresas. El combate contra las maras y las pandillas le bastaron a Nayib Bukele para arrasar en las elecciones presidenciales de El Salvador. El candidato del partido Nuevas Ideas obtuvo más del 80% de las preferencias electorales. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a hacer historia. Muy atrás quedó el abanderado del FMLN Manuel Flores, con 7%, y Joel Sánchez del partido Arena con 6%, según los primeros resultados. Tras la contundente victoria, Bukele celebró en la Plaza Barrios, en el centro de San Salvador, desde el balcón principal de Palacio Nacional. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos. Acompañado de su esposa Gabriela Rodríguez, Bukele hizo una férrea defensa a su estrategia contra las maras. Pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho, y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. La jornada electoral se llevó a cabo con tranquilidad. La participación ciudadana fue alta. Las casillas lucieron con gran afluencia a lo largo del día. Para el Tribunal Supremo Electoral, hasta el momento, consideramos que la elección ha sido un éxito. Lleve su recuerdo, tu batalla
la camisa. Y ahí están las del presidente. Cerca de las 3 de la tarde del domingo, Bukele asistió al centro de votación en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Este centro de votación de Villa Olímpica, uno de los 1.595 instalados en todo el país, estuvo custodiado por elementos de la Policía Nacional Civil. Después de votar, Bukele ofreció una conferencia de prensa aún en la jornada electoral. Descartó que vaya a impulsar la reelección indefinida en El Salvador y aseguró que por primera vez en la historia, su país tiene democracia. ¿Usted piensa que El Salvador necesita una reforma constitucional? Y esa reforma constitucional, si usted considera que se necesita, ¿debería incluir la reelección indefinida? Creo que no es necesaria la reforma constitucional. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Nayib Bukele tendrá un nuevo quinquenio como presidente de El Salvador, de 2024 a 2029, en el que su principal reto será la recuperación económica, principal preocupación actual de sus ciudadanos. Desde El Salvador, con imágenes de Vicente González, para Milenio Noticias, Gaspar Vela. Selene, el próximo 1 de junio, Nayib Bukele va a retomar la presidencia de la República de El Salvador hasta el 1 de julio del 2029, Selene. Bien, Gaspar Vela, pues vamos a seguir pendientes de las reacciones. Sin sorpresa, realmente se sabía que arrasaría Nayib Bukele. Muchísimas gracias por tu información. Buenas noches. Bueno, mire, 122 es el número de muertos por los incendios forestales que sofocan el centro de Chile. Sin embargo, de acuerdo con autoridades de ese país, este número podría aumentar debido a que equipos de emergencia siguen sacando cuerpos de entre los escombros. Bomberos y militares se apresuran a despejar áreas residenciales de las ciudades costeras de Valparaíso y Viña del Mar, donde el fuego ha consumido casas en minutos. Mientras tanto, cientos de personas siguen desaparecidas y más de 14,000 viviendas han resultado dañadas. Por esto, el gobierno de Chile ya decretó 2 días de luto nacional. El comandante jefe del ejército, Ricardo Martínez, mostró sus aprehensiones frente a sus aprehensiones. Y mire, pues como sabemos, van más de 100 días de guerra entre Gaza e Israel, miles de muertos, y no va usted a creer lo que está ocurriendo en estos momentos. Me voy a enlazar con Temoris Greco, él es colaborador de Milenio. Él se encuentra en una expo, cubriendo una expo que se llama Expo Gaza, un evento, querido Greco, un evento donde la industria está presentando la nueva oferta bélica. Y lo está haciendo Israel, si no estoy equivocada. Greco, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Sí, bueno, mira, lo de la Expo Gaza es una manera figurativa de referirnos en ese reportaje que se va a publicar el día de mañana, tanto en Milenio Diario como en milenio.com, de referirnos a la forma en que se emplea las repetidas guerras de Gaza como una especie de vitrina para mostrarle al mundo los avances de la tecnología bélica de la industria militar israelí. Lo que estamos viendo ahora es, o sea, la novedad no es que las bombas inteligentes, que los nuevos avances tecnológicos se empleen sobre gente real, sobre gente de verdad, y que sean grabados pues como para que sirvan como demostraciones de venta, sino que pues hay una nueva competencia. Normalmente este mercado es dominado ampliamente tanto por los gigantes de la industria militar de Estados Unidos, como aquellos de la industria militar israelí, que son Elbit Systems, que es Rafael, y que es uno que se llama Industria Aeroespacial Israelí. Ahora la novedad es que hay una serie de nuevas empresas emergentes, lo que se denomina actualmente como startups, que son
incubadas por el Ministerio de Defensa de Israel y que están tratando de hacerles la competencia a las grandes, a las gigantes, en cuanto a estas nuevas tecnologías de la muerte. Israel experimenta en gente real las nuevas armas que venderá al mundo, Greco. Así es, mira, por ejemplo, estamos viendo estas imágenes de un dron encapsulado. Es un dron que es un dron suicida, es un dron que lleva una bomba y que puede ser, o sea, la novedad es que puede ser utilizado por un soldado que lo lleva en una pequeña lanzadera y que en cualquier momento, en cualquier lugar, puede ser empleado para ser guiado de manera remota hasta donde se encuentran los enemigos, pero que también los enemigos pues puede ser la población civil. Otras armas están especialmente diseñadas para su uso en condiciones de alta densidad urbana, es decir, en ciudades donde hay gente. Y otros son, por ejemplo, gafas de visión nocturna, las más avanzadas, que incluso en espacios cerrados, donde hay absolutamente ausencia de luz, permiten identificar a los enemigos o los posibles aparatos que puedan representar un peligro para el soldado. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Lo manejas aquí, pues en el texto que publicarás mañana. Mañana te vamos a leer. Está de verdad muy interesante. Cómo pones el pastel de la muerte ha crecido y cómo Goliat, los pequeños David, también quieren su rebanada. Te vamos a leer con detalle porque de verdad la información que tienes es muy interesante, de cómo crece pues esta industria y de cómo buscan pues también de alguna u otra forma medir fuerza, mostrar músculo estos países también en guerra. Así es muy grave y es muy grave que la gente se convierta en una especie de conejillos de indias para hacer estas demostraciones comerciales, y son estos ingenios militares, esos ingenios de la muerte que van a ser vendidos a todo el mundo. En este momento Israel ha elevado sus ventas. El año pasado tuvo el 50% más de ventas que en los años anteriores, y se espera que esta guerra pues expanda este negocio y ya vende sus aparatos a 138 países del mundo. O sea, es un negocio inmenso. ¡Qué caray! ¿Qué más comentar? Te leemos mañana. Muchísimas gracias, querido Greco. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Con esto hacemos una pausa. Al regresar tendremos aquí a Ivette Salgado y a Minelia Taide. Es momento de los deportes y el entretenimiento. Qué bueno que continúa con nosotros. Es momento de la información, del entretenimiento, también los deportes. Ya están aquí mi querida Ivette Salgado, mi querida Minelia Taide, bienvenida. Hola. Porque vaya, chicas, que hay información, ¿eh? Vaya que hay bastante información y seguimos hablando de Taylor Swift porque, bueno, es imposible en estos momentos no hablar cuando acaba de imponer historia, un nuevo récord en los Grammys, al convertirse en la primera cantante en obtener por cuarta ocasión el premio al mejor álbum del año, superando ya con esto a Stevie Wonder, a Frank Sinatra. Imagínense, o sea, el nivel de artistas que tenían este récord. Hasta el año pasado los tres estaban empatados con 3 premios, pues este año reina absoluta. Y ha habido varias reacciones respecto a que si saludó o no a Celine Dion al momento de recibir el Grammy. Esto ya se volvió viral. Y hay que saber que también fue una ceremonia que recuperó audiencias, porque sumó el 34% más en relación al año pasado, con más de 16 millones de espectadores. El Grammy, junto con otras premiaciones, no la habían estado pasando últimamente bien, pero este año regresaron con todo y en gran medida se debe a la calidad de artistas que estamos viendo este año que fueron nominadas, la mayoría mujeres. Miley Cyrus se llevó su primer Grammy después de 17 años de carrera. Se hizo viral, ¿no? Exacto, porque le cambió la letra Flowers. Sabemos que está inspirado un poco en su vida personal.
Y bueno, vamos a ver qué pasó con Miley, con Taylor Swift y el resto de los ganadores en la noche del Grammy. La verdad es que estuvo increíble la premiación y el rating lo demostró. Solamente se cuenta ese 34% adicional respecto al año pasado en televisión. No se mide todavía todo lo que pasó en streaming, todo lo que pasó en redes sociales, porque pues vaya que ahí los videos se han vuelto virales. Totalmente. Absolutamente. Así ¿Y que se saludaron o no se saludaron, Ivette? ¿Tú qué crees? Previamente, sí, Celine y Taylor sí tuvieron, de hecho ahí está en redes sociales circulando una fotografía en la que están abrazadas y eso pues rompe cualquier cosa en la cualquier teoría. Sí, si se le fue uno en el escenario, claro. No, era más bien por el tema de que pues Celine está cruzando por una enfermedad y Taylor no sabía cómo pues en ese momento si hacer algo o no, recibió el premio y dio su discurso. Y Muy pues bien. ya, eso fue lo que pasó. Hablemos ahora de Acapulco, porque pues sabemos que siguen en pie de lucha, reconstruyendo, y hay artistas como Pepe Aguilar que hacen todo lo posible para contribuir, y en este caso el fin de semana se presentó precisamente en el Zócalo, ¿no? Exacto, en un concierto del Festival Internacional de la Nao de Acapulco, que pues bueno, reunió a 25,000 espectadores, y vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente el cantante en demostración de apoyo para toda la gente que es afectada por el huracán Otis. Nadie sabíamos que iba a pasar Otis, ¿verdad? Y a mí ya me habían contratado para venir aquí. Entonces, pues yo no puedo venir a Acapulco en este momento de reconstrucción a venir a quitar dinero a Acapulco. Aquí hay que dar dinero a Acapulco. Y aquí estamos. Y les decía, yo no puedo venir a cobrar, aunque la presidenta nos pagó desde entonces. Pero lo que nos pagó, vamos a distribuirlo a diferentes asociaciones para que llegue el dinero a Acapulco y sirva de algo. Qué buena noticia, chicas. Y la verdad, bueno, ojalá que pongan ojo a esos recursos, porque ya ven que luego se andan perdiendo por ahí y eso es la mala. Pero hay buenas noticias para México, Ivette, la verdad es que hay muy buenas noticias, porque bueno, ya se hizo el sorteo justamente de las sedes, de cuántos partidos va a tener, por ejemplo, Estados Unidos, México y Canadá para el Mundial del 2026. Y bueno, pues a través de John de Luisa, recordemos en su momento, expresidente ya de la Federación Mexicana de Fútbol, él fue el que luchó porque justamente en su momento el Estadio Azteca viviera su tercera inauguración, y así va a ser, chicas. La verdad es que es una gran noticia. Tras hacerlo en 1970 y 1986, pues bueno, también se dio a conocer que nuestro país albergará 13 partidos. Mucho se decía que serían 10, al final fueron 13. Canadá también tendrá 13, y bueno, Estados Unidos sabemos que es prácticamente el rey de este mundial y tendrá 78 partidos. Recordemos que bueno, será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, así es que habrá muchísimos partidos, habrá muchísimas selecciones. Vamos a ver justamente cómo quedarán los partidos en nuestro país, porque se realizarán 5 partidos en el Estadio Azteca, el del 11 de junio en el que la selección mexicana hará su debut, el 17 de junio y 24 de junio, estos son de fase de grupos, un partido de 16avos de final y otro más de octavos de final, esperando que la selección mexicana pase y pueda estar jugando en el Estadio Azteca. Guadalajara tendrá 4 partidos en el Estadio Akron, al igual que Monterrey en el BBVA. Así es que estos son los duelos que tendrá nuestro país, los partidos, 13 partidos, y seguramente los boletos volarán. En su momento, cuando los pongan, caros, seguro. Caros, y seguramente volarán. Claro. No le veo por dónde realmente podamos, o la gente, así es que tiene que formar, tiene que hacer pues filas virtuales. Filas virtuales para tratar de llevarse. Bueno, hay que estar muy pendientes de cuando salgan justo los boletos. Oye, y hay noticias también de nuestro expuma Dani Alves. Exacto, porque ya se llevó a cabo justo el juicio de Dani Alves. Recordemos que Dani Alves se enfrenta a un cargo por violación. Hoy la joven que lo acusa ratificó su testimonio ante el tribunal. La fiscalía le pide 9 años de cárcel y 12 la acusación particular. En este juicio la demandante fue interrogada poco más de 1 hora, fue a puerta cerrada, con mucha seguridad, justamente obvio, para que no se revelara su identidad y evitar
que pues se viera de frente con Dani Alves. También testificaron las 2 personas que iban con ella aquel día en la discoteca Sutton, ubicada en Barcelona, y se espera que el juicio se extienda hasta el próximo miércoles, así es que seguiremos con más información de este tema. Hay que estar pendientes, ya 1 año en la cárcel, Dani Alves, por ese tema, pero bueno, sigamos pendientes. Chicas, un gusto siempre tenerlas aquí. El gusto es nuestro. Gracias. Nos vemos el miércoles. Con Gracias. esto nos despedimos. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Si la vida lo permite, nos vemos en este mismo espacio mañana. Descansen.